Continuamos con el programa y en este caso nos acompaña un dirigente político de larga trayectoria aquí en la provincia de Santa Fe, actual funcionario provincial, el ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, Pedro Morini. Ministro, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Pertenece a la Unión Cívica Radical, al sector del NEO, ¿verdad? Sí, la verdad que hace un tiempo, desde la fundación misma del NEO, cuando hace unos años atrás un grupo de radicales decidimos conformar este nuevo grupo político, después de haber pasado por tantos, ¿no? Porque, es decir, yo vengo de la época de Carlos Guido Espina, de muchos dirigentes, de Ricardo Arizpe, de la época de los años duros de la democracia en su momento y de la dictadura después, ¿no? Y bueno, fui militante junto con Luis Changui Cáceres, con muchos de los hombres y mujeres que estuvieron en la política de la Unión Cívica Radical de Santa Fe, y con muchos hombres también del justicialismo, amigos que hemos compartido experiencias juntos. Yo he sido 10 años presidente comunal de mi pueblo, de San Guillermo, y me tocó en esas épocas gobiernos con Obey, con Reutemann, y después ya cuando en la conformación del Frente Progresista Cívico y Social, del cual somos también cofundadores, junto con todo el grupo, con el senador de mi departamento, con Felipe Micli, con el senador Facendini, que hoy es vicegobernador de la provincia, y con muchos presidentes de comunas e intendentes más, en la época ya del doctor Wiener. Y bueno, ahí fui candidato a diputado nacional cuando ganamos aquella elección por amplia mayoría, que fue en el año 95, cuando Hermes y yo salimos, y Hugo Estorero, Silvio Burger y un muchacho que era diputado del norte, salimos electos 5 diputados nacionales. Y después de los 2 años Hermes Wiener gana la provincia, Hugo Estorero es su ministro, yo me quedé 2 años más como diputado nacional. Y después, bueno, tengo un interregno de ahí de unos 5 o 6 años que me dediqué a mis empresas, a mis cuestiones particulares. Y hace un tiempo atrás, en febrero del año 2005, el doctor Bonfatti, siendo gobernador de la provincia, me pidió hacerme cargo del tema seguridad en el nodo Rafaela, que teníamos los directores de seguridad en ese momento. Y después, ya con el gobierno de Miguel Lifchi, volví a un poco mi pasión, que siempre fue el sector productivo, al Ministerio de la Producción como secretario de lechería. Y bueno, y ahora en estos últimos 2 años del gobierno del ingeniero Lifchi, estando como ministro de Obras Públicas. Una larga trayectoria la del ministro Morini. Lo mencionaba recién usted en su comentario al Changui Cáceres. No hace mucho estuvo aquí con nosotros el doctor Cáceres. Y quiero consultar con usted algo que charlábamos con él hace pocos días. ¿Parte del radicalismo no ha cambiado o ya no es aquel radicalismo al cual usted hacía referencia? Bueno, yo creo que sí, que hay gente que no prioriza lo colectivo, que prioriza lo particular, que bueno, no están detrás de un objetivo, sino por ahí detrás de un cargo, ¿no? Y yo creo que esto me parece que es el gran problema que han tenido algunos radicales. Y bueno, nosotros somos los que pensamos como pensaba Raúl Alfonsín, ¿no? Que muchas veces los tiempos de la política deben ser los tiempos también de los hombres que saben soportar estas situaciones para poder después mantener las ideas firmes, ¿no? Yo a mis amigos cada vez que me encuentro, una de las cosas que siempre les regalo es un cuadro del doctor Alfonsín, ¿no? Y le digo, pónganlo sobre el escritorio, porque para nosotros es como para el católico el crucifijo. Le digo, miren que Raúl siempre nos mira, y yo creo que en estos últimos tiempos cada vez la figura de Alfonsín se agiganta, ¿no? Es decir, a medida que pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque ha sido un hombre que no claudicó en su pensamiento, en sus ideas, y además ha sido un hombre que nunca jamás se le ha podido acusar de nada, ¿no? En absoluto. Si algo podía haber tenido Raúl, eran las convicciones y las ideas muy firmes en ese aspecto. Y yo creo que es el lugar a donde nosotros nos tenemos que mirar, ¿no? No hay duda de eso. Y bueno, Changui es un gran admirador de eso. Yo tengo una excelente relación tanto con Changui como con Alicia, con su esposa, que también fue diputada conmigo, que la verdad me acompañó muchísimo. Y la verdad que respeto mucho a la gente que hizo este partido. Es decir,
yo no me puedo olvidar de los grandes hombres que tuvo el radicalismo en esta provincia, ¿no? Y que sin ser gobierno, sin llegar al poder, salvo la época que nos tocó con el doctor Tesio, que creo que también fue un ejemplo de gobierno en la provincia de Santa Fe, ¿no? Es decir, comparado con el de Silvestre, comparado con los grandes gobernadores que tuvo esta provincia. Y hoy la verdad que me siento muy cómodo en el Frente Progresista. Yo creo que somos un frente de 8 partidos donde buscamos los denominadores comunes, donde podemos hacer las cosas y se puede gobernar también. Hay que pensar que con amplitud se puede gobernar, ¿no? Así como dicen que a veces las comparaciones son odiosas, muchas veces también resultan casi inevitables. ¿Cómo está la obra pública en la provincia de Santa Fe hoy, si al menos la comparamos con los 2 gobiernos anteriores del Frente Progresista Cívico y Social? No, mire, yo creo que los 3 gobiernos del Frente han tenido una impronta en la obra pública. Los 2 primeros gobiernos no hay duda de que han hecho un gran esfuerzo y quizá con mucho menos recursos, porque bueno, nosotros tuvimos la posibilidad del endeudamiento y bueno, y es lo que estamos reclamando en la segunda etapa ahora, ¿no? Del endeudamiento, que eso nos permite poder hacer la obra que necesita la provincia. Pero si usted se referencia hacia los gobiernos tanto de Wiener como de Bonfatti, han tenido una gran obra pública, especialmente en la parte de salud y en la parte de educación, es decir, que eran cosas que la provincia necesitaba indudablemente. Y bueno, y en la última etapa del gobierno del doctor Bonfatti también en materia de seguridad, donde nosotros ha habido una gran inversión también, no solamente en la obra, sino en la logística, que no tenía, porque convengamos que una provincia donde las comunas como las nuestras, que éramos comuna, que ahora ya somos municipalidad, ¿no? Que estábamos ahí entre los 7.000 y 10.000 habitantes, para comprar un patrullero teníamos que hacer una rifa. Y hoy mi pueblo, en estos últimos 12 años de gestión, ha recibido algo así como 14 o 15 patrulleros nuevos. Y ni hablar desde el pueblo más chiquito a la ciudad más importante, tiene la logística que necesita para que la policía pueda actuar. Más allá también del crecimiento del delito, ¿no? Pero vuelvo a que en épocas, y a mí no me lo tienen que contar, yo llevo en pocos días más 46 años de política en la Unión Cívica Radical y he pasado desde los momentos de militancia a los 10 años de gestión como presidente comunal, donde sabíamos que las limitantes nuestras eran esas. Como también podemos decir que hemos tenido gobierno con mucha presencia desde el punto de vista de la construcción de vivienda, como fue el gobierno del ingeniero Bey en su momento, ¿no? De construcción de mucha vivienda en la provincia, pero con otras obras que eran importantes y que no se hicieron. Ministro, por estos días en todo el país, de una manera o de otra, se está hablando de este nuevo acuerdo del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo impacta este acuerdo tan comentado, tan contradictorio, tan polémico en algunos aspectos, en la obra pública de la provincia de Santa Fe? Mire, nosotros vamos a tener seguramente una reunión importante en estos días para por lo menos hacer un raconto y un panorama de lo que va a ser la obra pública. Santa Fe hoy está invirtiendo 29.000 millones de pesos por año en obra pública, o sea que son 80 millones por día que invierte la provincia de Santa Fe en obra pública con dineros propios, con dinero genuino. Sabemos de que necesitaríamos mucho más obra pública de lo que estamos haciendo, pero somos una de las provincias que más está haciendo hoy en materia de obra pública. Obra pública donde usted la ve extendida en más de 1.000 obras en la provincia. Cuando decimos más de 1.000 obras, lo decimos con suficiente sustento, porque tenemos desde obras de 1 millón de pesos, 500.000, 800.000 en una ciclovía en una comuna, a obras de hospitales que van a superar los 1.000 millones de pesos, como fue en su momento el CEMAFE, que bueno, por actualización hoy vale más de eso, pero también hospitales como el de Reconquista o el Hospital Iturraspe en Santa Fe, o las estructuras que ya están hechas del Hospital de Rosario y la que estamos terminando del Hospital de Rafaela, que es el último hospital que se puso en marcha desde el punto de vista estructural. Esas estructuras de hormigón ya están terminadas, habrá que ir por las etapas. O el de Coronda, que licitamos, el de Coronda, que licitamos el otro día, la última etapa, para después equiparlo y ponerlo en marcha. Así puedo hablar de 100 CAPS de los centros de asistencia primaria de la salud que se construyeron a lo largo y ancho de la provincia, con todo el equipamiento. En lo que en materia de salud pública, yo le puedo asegurar que hoy la provincia de Santa Fe va, no hay duda, a la cabeza de los estados argentinos y del Estado Nacional, ¿no? Por lo tanto, en eso tenemos tranquilidad en obras que se van a terminar. Iturraspe y el Hospital de Reconquista, a pesar de que ahí teníamos una intervención del Gobierno Nacional que este año no va a venir, pero ya la sabíamos en el mes de enero y esto hay una decisión del gobernador de poder avanzar. En el resto de las obras seguramente va a haber un impacto que en los recortes, yo no sé cómo estarán, pero sé que tiene impacto sobre el Ministerio de Infraestructura y sobre el Ministerio, ¿no es cierto?, sobre la Secretaría de Hábitat. Pero también hay obras que se paralizan, es decir, usted
usted verá la ruta 34, la autopista que era en aquel primera etapa entre el cruce de Angélica y la ciudad de Sunchales. Sí, sí. Hoy lo único que está haciendo es el puente sobre la ruta 70 en Rafaela. A partir de lo del Fondo Monetario Internacional, o más allá de lo del Fondo Monetario Internacional, ¿el gobierno de la Nación ha detenido obras aquí en la provincia de Santa Fe? Y bueno, yo le puedo hablar de obras que no se empezaron, la ruta 33, la ruta 11, que son obras importantísimas para la provincia de Santa Fe. Que además hay una cuestión que también debemos discutir algún día y que tiene que entender el gobierno nacional. Argentina es un país que superó las 100 millones de toneladas de producción de granos, de los cuales la provincia de Santa Fe debe estar recibiendo, no tengo el cálculo final, pero debe estar recibiendo entre 60 y 70 millones de toneladas que pasan por los puertos de Rosario. Mayor concentración de molienda de soja del mundo es toda esta ribera rosarina, ¿no es cierto?, sobre el río Paraná. Todos los granos que se producen en Salta, en Tucumán, en La Rioja, en Catamarca, o los granos que se producen en Córdoba, o los granos que se producen en la provincia de Buenos Aires, terminan pasando por el puerto de aguas del río Paraná, porque el puerto de Quequén, que es el otro puerto importante de aguas profundas, no tiene el nivel de exportación que tiene el puerto de Rosario. Entonces, por lo tanto, cuando usted habla de un camión que sale cargado con granos de Córdoba, recorre la ruta de Córdoba, pero pasa por Santa Fe. Y no solamente lo que produce la provincia de Santa Fe pasa por Santa Fe, sino que todas las provincias argentinas convergen a la ruta santafesina. ¿Cuáles son las rutas importantes? Bueno, usted sabe que una es la ruta 11, que es la que viene a la paralela del río Paraná, la otra es la ruta 33, que mueve todo el cereal del sur, por el cual también ingresa gran parte de Córdoba y Buenos Aires, la otra es la ruta 11, que viene del norte hacia aquí, o viceversa, que viene de las provincias, ¿no es cierto?, como Chaco, Formosa y toda la producción granaria del norte, y la ruta 34, que es el cordón prácticamente que atraviesa Argentina en todo lo que es la producción. Esas rutas hoy están paralizadas en materia de mantenimiento, en materia de... A ver, si usted va a la obra... Es preocupante todo esto. Bueno, si usted va a la 34 hoy va a haber trabajo, pero claro, el trabajo que usted va a ver es un trabajo que es hormiga, bacheo, que no alcanza al mantenimiento de lo que la ruta se destruye. Algo mínimo. Entonces, cuando nosotros decimos que todos los camiones que pasan, que producen en el país, terminan pasando por Santa Fe, con una matriz donde el transporte hoy por hoy se hace 87% vía camión, 12% que se hace vía ferrocarril y 3% que se hace vía fluvial, no hay duda que cuando usted suma todo eso, o póngale un 1, un 2% de diferencia, un 3%, termina siendo vía camión. Y cuando usted mira la cantidad de miles de camiones para transportar lo que significa el transporte y ve esa circunvalación de Rosario muchas veces cubierta de camiones, eso habla de la explicación de cómo hay que mantener la ruta de Santa Fe. No es lo mismo una ruta turística en la provincia de Córdoba, claro, o en Tucumán o en Salta, que una ruta del transporte de granos en la provincia de Santa Fe. Realmente son más que interesantes los datos, las cifras, los números comparativos que nos está brindando Pedro Morini, ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, hoy aquí con nosotros en nuestro programa. Ministro, en números generales, globales, ¿cuánto dinero más o menos está invirtiendo hoy la provincia de Santa Fe de su propio patrimonio económico en obra pública? 29.000 millones el presupuesto de este año, de lo cual estamos ejecutando. 29.000 millones de pesos. De pesos, con lo cual son 80 millones por día que la provincia de Santa Fe pone en obras de gran magnitud, como le decía, de los grandes hospitales, de las grandes rutas, de los acueductos, en obras como electrificación rural, donde durante muchos años no se podía hacer, y gracias a una ley que tenemos, que todos los santafesinos ponemos el 1,5% en nuestra boleta de luz, los que tenemos la suerte de tener energía urbana, para aquellos lugares rurales y para los pueblos más chicos que puedan tener, como pagamos muchos años Santa Cruz, inclusive después de haberse terminado el anillo, y seguimos pagando todos los argentinos a esa cuenta que en definitiva no sé para qué se usó, después que estaba terminada la obra. Los santafesinos, a partir de una ley que era, creo que fue del diputado Federico Pez y después la siguió el senador Micli, el senador Pez y el senador Micli, que fue muy acertada, porque en definitiva eso nos da 200 y pico millones, con lo cual el Estado provincial también se compromete, el Ejecutivo, de poner la misma cifra que juntamos los santafesinos para poder hacer las obras de electrificación rural. Cambiar cables preensamblados, poner preensamblado en los pueblos, los pueblitos chicos poderle dar energía a la gente que vive en el lugar y que no la tenga que hacer el propio usuario, la comuna o la EPE, llevar líneas trifásicas donde no había, yo cuando era secretario de lechería le llevé energía a los 7 u 8 tambos que le faltaban tener energía eléctrica para producir leche allá en el departamento obligado, en la comuna de Villocampo, donde productores ordeñaban con nafta.
Entonces esas son las cosas que realmente, o llevarle aquí cerca de Rosario, en Pueblo Díaz, a un productor que producía 4.000 litros de leche por día, también con un generador que pueda tener energía eléctrica, o llevarle a una industria chiquitita que vive que está en un pueblo del interior, que hay que tratar de que esa industria no se venga a la ciudad, que siga estando en el lugar donde genera mano de obra. Y después, bueno, obras delegadas como tenemos en nuestro ministerio, o ayudas no reintegrables que le damos a las comunas, a veces a los clubes, a las entidades que necesitan hacer obras. Pero cuando el gobernador dice estamos haciendo más de 1.100 obras en la provincia, que tenga la tranquilidad que son muchas más, porque hay obras que van desde el $500,000 a obras como la de los grandes hospitales que se hacen con infraestructuras para... Mire, solamente en hospitales, para que usted tenga una idea, la provincia de Santa Fe está construyendo más de 10 hectáreas cubiertas, más de 10 manzanas cubiertas de hospitales. El hospital Iturraspe es un hospital creo de 26.000 metros, 24.000 el hospital de la ciudad de Reconquista, 20 y pico mil Rafaela, 27.000, 28.000 Rosario, sume. Venado Tuerto está inaugurado, ya están inaugurados los de mediana complejidad. Cifras muy importantes, ¿no? Realmente. Esto no hay antecedente histórico. De su experiencia y de sus expresiones surge que usted es un hombre del radicalismo de pura cepa, vamos a decir, ¿no? ¿Cree que el radicalismo, la Unión Cívica Radical, va en el futuro inmediato a continuar dentro del Frente Progresista Cívico y Social, o está medio como ubicado en el borde de la mesa? No, yo no tengo ninguna duda de que nosotros vamos, porque además este es un compromiso de partidos, esto no es un problema de la Unión Cívica Radical solamente, un compromiso que hemos asumido con la sociedad santafesina y que ya llevamos 12 años de gestión y que vamos a ir por los 14 y seguramente, bueno, si la gente cree que nosotros somos lo que realmente le hemos planteado a la sociedad, los cambios, la transformación, podamos seguir, y bueno, si no, es la democracia. Las sociedades son las que definen y las sociedades son soberanas, no hay duda en esto. Pero tenga la plena seguridad que estamos seguramente por el buen camino, vamos a continuar. Yo no puedo decir lo mismo de la participación en el gobierno nacional, yo no estuve de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque el radicalismo tiene concepciones ideológicas totalmente encontradas. Y esto lo decía el propio Alfonsini. Miremos los discursos de Raúl, ¿no? Y bueno, el tiempo nos está dando la razón. Es decir, yo creo que ha sido un error, lo de Cambiemos ha sido un error del radicalismo. A ver, mire, no solamente hay que hacer elecciones solamente para desplazar un gobierno, porque uno no, sino que también hay que tener las definiciones políticas y las convicciones políticas de que con quien uno integra una sociedad como la que se hace, tiene que tener un basamento ideológico que sea por lo menos parecido, ¿no? A veces la estrategia para ganar no es la misma estrategia para gobernar. Y bueno, a ver, yo tengo cuestiones encontradas, así como puedo tener coincidencias, es decir, que nadie puede negar hoy por hoy de un cambio que ha habido en el país. Le habla quien votó a Macri, en esto yo no soy de los que me guardo el voto, yo siempre estoy convencido de que cuando uno tiene que elegir, elegirá por lo mejor o por lo menos peor. Pero hay que elegir, no hay duda, si no para qué uno participa dentro de la democracia, eso no puede la democracia. Yo recuerdo cuando nos tocó quedar afuera con Leopoldo Moró en aquella elección, de la cual yo trabajé en contra, yo estaba junto con el doctor Terraño en aquella oportunidad, y bueno, como consecuente lo voté a Leopoldo Moró contra quizá la convicción de que uno tenía que hacerlo, pero bueno, una obediencia partidaria corresponde que un partido político sea así. Como también respeté lo de la convención, que no estaba de acuerdo, la convención de Gualeguaychú, pero bueno, el tiempo nos está dando la razón, hay tiempos para eso. Yo creo que el radicalismo tiene que plantear que esto es una sociedad, que esto es una cuestión de conjunto, que esto es una cuestión de ideas, no es solamente quien gobierna decide. La provincia de Santa Fe, en el área suya de obras públicas, está haciendo obras en la ciudad de Santa Fe. Sí, muchísimas obras. Yo de acá le puedo nombrar de algunas que recuerdo, es decir, desde la prolongación de Peñalosa hacia el límite con Montevera, de la obra del Molino, de la obra de la Casa de la Cultura. Ahora, hoy estuvimos resolviendo lo de la Casa del Brigadier, que ya si Dios quiere nos ponemos en marcha con eso. La Plaza 25 de Mayo, bueno, la inauguración del Semafé apenas asumimos, que es una obra anterior, no tengo nada absolutamente que ver. Era un trabajo que me tocó ir a la inauguración a 2 días de haber asumido. La verdad que hasta sentía vergüenza, ¿no? Porque uno tiene que, pero bueno, son las reglas de juego de la política. Seguramente, ¿no? Sí. O sea, hay un trabajo del anterior ministro, de Julio Schneider, con toda la gente del gobierno. Pero además le puedo asegurar, obras tenemos 2 CAPs por inaugurar, uno en Pompeya y el otro
en el barrio chaqueño, que se va a inaugurar estos días, allá por calle French, me parece que es. Bueno, la pista del CAR, los museos. Una cantidad. Puedo seguir nombrando. Hoy abrimos la licitación de la parte de atrás de la Casa de Gobierno, estamos terminando la plaza de estacionamiento, tribunales que está cruzando la calle. Es decir, en el ¿Usted cree que el vecino de Santa Fe, el ciudadano de la ciudad de Santa Fe, tiene bien en claro que esas obras que usted está enumerando, que son muchísimas, son de la provincia? Sí, seguramente por ahí no lo tendrá en claro, pero yo trato por lo menos de destacarlo, de ponerlo en marcha. Es decir, así como la municipalidad tendrá otras obras, nosotros las estamos ejecutando nosotros esas obras, ¿no? Es decir, yo le puedo decir de esta cantidad de obras, de las obras que tenemos en carpeta para seguir haciendo, y después, bueno, le puedo hablar también de obras importantes. La guardia del Cuyen, que es una obra importante en ese aspecto que estamos construyendo, otro CAP nuevo que estamos haciendo cerquita del hospital de niños, en obras quizás de menor envergadura, trabajando sobre el archivo de la provincia. Le decía, bueno, lo de la Casa del Brigadier, que es una obra importante. Nos haremos cargo dentro de poco de otras obras que nosotros teníamos pensado de que se iban a hacer y que las vamos a tomar a cargo nosotros. Y bueno, vuelvo a repetir, es decir, permanentemente haciendo cosas para poder poner en valor cosas que son importantes e históricas, pero además también para poner en funcionamiento obras que son de suma importancia, obras que le puedo asegurar para todos los ministerios, ¿no? Bueno, en educación estamos por inaugurar, ya está terminado, inclusive ya está funcionando en Santo Tomé el colegio de la Escuela Técnica, es una obra magnífica. Tiene toda la agenda memorizada, obviamente el ministro realmente la domina con muchísima facilidad. El ministro Morini es un hombre del aeropuerto, una obra realmente fabulosa. El ministro Morini es un hombre del interior profundo de la provincia de Santa Fe, departamento San Cristóbal, ¿no? Sí, San Guillermo. San Guillermo. Departamento San Cristóbal, San Guillermo. Exactamente, de la localidad de la ciudad de San Guillermo. Hoy de la ciudad. Hoy de la ciudad de San Guillermo. Más allá del tema de la obra pública, ministro, la política económica nacional está impactando preocupantemente, vamos a decir, en el ámbito provincial. No tenga duda, porque además, a ver, yo veo un panorama muy complejo de acá a fin de año, especialmente en las pymes. Me preocupa mucho el tema de las pymes, porque las pymes no van a poder aguantar el cimbrón de todo lo que es el aumento de los servicios, especialmente lo que es energía eléctrica, lo que es gas, y además también el problema de cómo aguantar. Mire, esta película yo ya la vi. Voy a cumplir 62 años. Y cuando apenas iniciaba mi actividad económica, a mis 18 años, recuerdo que en aquella época todavía había que pedirle al padre, había que pedirle la patria potestad para poder tener, claro, para poder abrir una cuenta corriente en el banco. Quizás para los chicos jóvenes hoy hablar de patria potestad es un tema antiquísimo, ¿no? Pero uno no podía tener ni cuenta en el banco, ni operar en los bancos si no tenía 21 años. Bueno, recuerdo que mi padre a los 18 años me permitió eso, y era época de la dictadura militar, años 70, pasado el 76, ¿no? Martínez II de ministro de Economía, Videla de presidente de la República. Yo la película casi que la veo igual. Estos préstamos UVA me hacen acordar a la 1050. Este sistema del Fondo Monetario Internacional, de aquellas visitas del Fondo Monetario Internacional, muy parecida. Claro. Yo digo siempre, la misma película, con el mismo guión, con los actores un poco más viejos, y algunos que son hijos de aquellos y renovados, y nos quieren hacer creer que esta situación va a ser así. Van a venir 50.000 millones de dólares para la timba, porque esto va a ser así, para cubrir el aumento o la balanza del dólar, o la balanza que vamos a tener deficitaria, porque indudablemente esto va a ser, hoy por hoy, exportaciones ¿de qué? Exportaciones de productos primarios. Si Argentina sigue exportando a $1 el kilo como exportan los países menos desarrollados, hoy Corea, que ya lo supera Japón, están exportando un promedio de $100 el kilo. Si usted exporta computadora, mire cuánto vale una computadora, pésela. Si usted exporta una cámara fotográfica, pésela y mire cuánto vale. Nosotros exportamos a $1 el kilo, 8.000 pesos la soja por tonelada. Saque la cuenta cuánto nosotros tenemos que juntar para poder hacer esos 27 pesos que vale el dólar. Hoy tenemos que poner, para juntar 27 pesos, casi 4 kilos de soja. Realmente interesantísima esta charla que estamos teniendo con el ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, un dirigente político de larga experiencia, de mucha trayectoria. Pedro, su olfato político, su pulso político, ¿qué le indica en cuanto a
que pueda salir o no la reforma aquí en la provincia de Santa Fe, de la Constitución provincial? Mire, los tiempos no están agotados, yo creo que será una cuestión de acuerdos. Me parece que también hace falta, más que maduración política, que no haya mezquindades políticas. Es decir, si nosotros hoy no llegamos a un acuerdo, a un entendimiento para poder obtener créditos internacionales que son ventajosos, porque si bien yo creo que tenemos un gran ministro de Economía en la provincia que lo anticipó a este tema, porque allá por octubre o noviembre, recuerdo palabras del doctor Saglione en su momento planteando este tema, ¿no es cierto?, de que era importante poder tomar deuda allá en aquel momento. Por otro lado, quizás sea también algún pro y algún contra, ¿no? Pero es decir, hoy tomar deuda y canjearla a 27 el dólar, capaz que sea también en la obra pública, especialmente la construcción no aumentó, porque convengamos que el dólar venía retraído y nosotros seguíamos con inflación. Hoy hay un acomodamiento, pero hoy en valor dólar, ¿no es cierto?, la construcción está en menor, o sea, no ha recuperado todavía ese valor, con lo cual estaríamos a tiempo si pudiéramos tener esa ventaja. Ahora, me parece que también tienen que pensar, especialmente los senadores, que son los que tienen que decidir esta cuestión, de que no podemos parar el crecimiento de la provincia. Además, tampoco podemos parar el motor que sostiene el empleo en la provincia, que hoy es la obra pública. Hoy hay que preguntarle a la gente de UOCRA qué va a pasar a nivel nacional. Además, hubo una reunión, creo que ayer o antes de ayer, a nivel nacional con la gente de UOCRA, porque convengamos que la obra pública, mire, hay dos cosas que movilizan, yo no soy economista, pero sentido común, que movilizan la economía. Una, el consumo interno, cuando usted genera dinero para que la gente consuma, y la otra es la obra pública, cuando usted tiene la obra privada parada. Porque hoy por hoy la obra privada, volvemos a la soja de la época final de Menem, donde terminaron en ladrillos y no terminaron en la industria. Si este dinero viniera para la industria, mañana firmo con las dos manos yo. Porque ¿sabe qué? Cuando usted saca dinero en el campo o en una industria y usted lo pone a producir, multiplica. Y la multiplicación de eso es darle trabajo al empleado, darle trabajo al albañil, darle trabajo a la gente y darle trabajo también al del supermercado, que es el que vende, y aquel que vende electrodomésticos y la movilidad que tiene el país. Ahora, yo estoy convencido que no viene para eso. El actual intendente de la ciudad de Santa Fe, hasta no hace muchos meses atrás, fue presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. ¿Qué balance le quedó de la gestión de José Corral como presidente del radicalismo nacional y como actual intendente de Santa Fe, también en lo que es la gestión pública? Bueno, mire, yo como intendente no lo puedo, porque no soy habitante de esta ciudad, ¿no? Eso habría que preguntárselo a los santafesinos. Yo creo que convengamos de que la gestión en Santa Fe ha mejorado desde la época del ingeniero Barletta, y lo mismo la continuación en estos tiempos, no hay dudas. Yo creo que Santa Fe ha producido un cambio con mucho apoyo provincial también. Ahora, desde el punto de vista de la gestión de la Unión Cívica Radical, yo quiero ver alguna vez alguien que conduzca la Unión Cívica Radical y que no esté atado a un cargo ni siquiera de presidente de una comuna. Es decir, quien conduzca la Unión Cívica Radical debe ser un hombre que no esté ligado a la función pública. Que se dedique al partido. Que se dedique al partido. El radicalismo es mucho más que el radicalismo. El radicalismo no nace hace 127 años como cumplíamos ayer. El radicalismo nace en la propia Revolución de Mayo. Yo no tengo duda de que si hubieran sido contemporáneos a la fundación de la Unión Cívica, Moreno, Castelli, Belgrano, Sarmiento. Bueno, Sarmiento militó con Aristóbulo del Valle. Es decir, en la última parte de su vida, allá después de haber sido presidente, era un militante. Si hubiera estado, hubiera sido un boina blanca, no tengo duda. Nosotros tenemos una cuestión que va mucho más allá. Entonces la Unión Cívica Radical no es para que se la haga cuando hay tiempo de sobra o se la haga en cuestión a los tiempos políticos. La Unión Cívica Radical necesita de un conductor que se dedique los 365 días del año a conducir un partido que, no hay duda, junto con los demás partidos políticos, como puede ser el peronismo, el socialismo, de los viejos partidos políticos, los partidos en su momento, ¿no es cierto?, como eran los partidos fundacionales, necesitan de eso, necesitan de personas que estén todo el día en esa cuestión y poniendo al partido donde debe ser. No hay política, no hay democracia sin partidos políticos. Sin duda que es un apasionado de la función que ejerce, de la función pública, de la política en general. Pedro Morini, ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe. En la próxima charla vamos a hablar de la energía, ¿le parece? En una próxima visita, que también es un tema como para tenerlo en cuenta. Sí, no soy un gran experto en eso, pero bueno. ¿La provincia de Santa Fe produce energía?
No, la provincia de Santa Fe está girando a un sistema que me parece muy importante y debemos ser las provincias que estamos a la vanguardia en todo lo que es energía alternativa, es decir, energía eólica, energía solar, ¿no es cierto? Y bueno, por supuesto, si tuviéramos a veces el aprovechamiento también de nuestras aguas, que muchas veces se nos escurren de las manos, porque yo digo que cada vez que uno mira la cantidad de milímetros que llueve en Santa Fe y que sigamos teniendo problemas, bueno, recién ahora empezamos con los acueductos hacia el norte, los grandes acueductos de la provincia, aquel acueducto que va a Rafaela, que muchos se quejan de por qué se demoró. Había que preguntarle a quienes contrataron en aquel momento si no estaría preso alguno, con quien eran. Recordemos que en ese acueducto estaba la gente de Odebrecht, ¿no? Y cuando el doctor Viene tomó la decisión en aquel momento de bajar el contrato, hubo un cambio totalmente sobre el tema. Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado y el compromiso de continuar la charla en otro momento, ¿le parece? No, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que usted sabe que esto me apasiona. Se nota, absolutamente se nota. Muchas gracias y lo vamos a convocar próximamente. No, gracias a usted. Vamos a la pausa, ya continuamos en un instante nada más aquí en nuestro programa de esta semana.